¿Cómo alguien perfectamente normal puede convertirse en cómplice del horror? ¿De qué manera personas ordinarias, vecinos, trabajadores y ciudadanos respetados pasan a ser piezas fundamentales en las mayores atrocidades de la historia humana? Esta perturbadora pregunta fue exactamente la que se hizo Hannah Arendt, una de las filósofas más incisivas y provocadoras del siglo XX, al presenciar en primera persona el juicio contra Adolf Eichmann, uno de los principales responsables del Holocausto. Mientras el mundo esperaba encontrar en Eichmann a un monstruo diabólico, Arendt se encontró con algo mucho más inquietante: un hombre común, gris, que alegaba simplemente haber cumplido órdenes. Ese choque con la mediocridad del mal transformó para siempre la manera en que Arendt entendía la moral, la política y la responsabilidad humana. Desde entonces, sus reflexiones sobre cómo individuos ordinarios pueden participar activamente en actos de maldad extrema se convirtieron en un referente ineludible para comprender los mecanismos profundos del totalitarismo, la indiferencia moral y la manipulación política. Hoy, en pleno siglo XXI, cuando vivimos sumergidos en océanos de información manipulada, desinformación masiva y creciente polarización ideológica, las preguntas que Arendt planteó no solo son relevantes, son absolutamente urgentes. Su filosofía no es una abstracción académica lejana, es una invitación urgente a despertar, a pensar críticamente y asumir la responsabilidad de nuestro propio tiempo. Contexto histórico y biográfico. Para comprender plenamente el pensamiento filosófico de Hannah Arendt, es indispensable conocer su historia personal, llena de eventos dramáticos que marcaron su trayectoria intelectual y su posición crítica ante el mundo. Arendt fue una pensadora abstracta, alguien que vivió de cerca los episodios más traumáticos del siglo XX, experimentando en carne propia las consecuencias de la violencia estatal, la persecución política y el exilio forzado. Hannah Arendt nació el 14 de octubre de 1906 en Hannover, Alemania, en una familia judía secular y de clase media alta. Aunque no creció en un entorno particularmente religioso, la identidad judía y la situación política europea pronto marcaron profundamente su vida. Desde niña mostró un intelecto precoz y una personalidad marcada por la independencia y la curiosidad insaciable. Su infancia transcurrió en Königsberg, ciudad intelectual por excelencia, hoy conocida como Kaliningrado. A diferencia de muchas mujeres de su tiempo, Arendt tuvo acceso a una educación privilegiada. En los años 20, ingresó a la Universidad de Marburgo, uno de los centros académicos más prestigiosos de Alemania, donde estudió filosofía con algunos de los más importantes pensadores del siglo XX, entre ellos el filósofo Martin Heidegger. Su relación con Heidegger merece especial atención, no solo por la influencia filosófica decisiva que tuvo sobre ella, sino también por la compleja relación sentimental que ambos mantuvieron. Heidegger, quien más tarde apoyaría activamente al régimen nazi, marcó profundamente la vida de Arendt, generando una tensión emocional e intelectual que definiría en muchos sentidos su visión crítica de la filosofía y la política. Esta relación compleja y a menudo contradictoria, aunque poco convencional, ayudó a moldear su sensibilidad hacia los peligros de la complacencia intelectual y la complicidad moral frente a regímenes opresores. La vida de Hannah Arendt cambió radicalmente en 1933 con el ascenso al poder de Adolf Hitler y el partido nazi. En ese momento, Arendt no tuvo dudas sobre la gravedad de la amenaza que representaba el nazismo, particularmente para los judíos alemanes. Reconociendo que su seguridad estaba en riesgo, abandonó Alemania con rumbo a Francia, iniciando un largo y traumático proceso de exilio que marcaría profundamente sus perspectivas sobre la política, la violencia y la condición humana. En París, Arendt no escapó fácilmente del horror. El avance nazi por Europa alcanzó igualmente a Francia, y en 1940 fue arrestada e internada
en el campo de concentración francés de Gurs, diseñado originalmente para refugiados y disidentes políticos. Esta dramática experiencia reforzó sus preocupaciones filosóficas fundamentales. ¿Cómo una sociedad civilizada puede deshumanizar tan fácilmente a individuos inocentes? ¿Qué mecanismos políticos, sociales y psicológicos permiten normalizar semejantes atrocidades? Logró huir nuevamente, gracias a una combinación de suerte, ayuda de amigos y determinación personal. En 1941, finalmente llegó a Estados Unidos, país donde se establecería definitivamente y donde su carrera filosófica alcanzaría su máxima expresión. En Nueva York, Arendt comenzó a escribir intensamente sobre los problemas políticos contemporáneos y la situación europea, estableciendo una nueva vida en un ambiente intelectual vibrante. Durante esos años críticos, Arendt se centró especialmente en comprender el fenómeno del totalitarismo, intentando desentrañar cómo dos de los regímenes más brutales de la historia, el nazismo y el estalinismo, pudieron surgir en sociedades modernas supuestamente civilizadas. El resultado de esta profunda reflexión sería su monumental obra Los orígenes del totalitarismo, publicada en 1951, que se convertiría rápidamente en un clásico indiscutible del pensamiento político del siglo XX. Este libro definió su reputación intelectual y anticipó muchos de los debates contemporáneos sobre las amenazas autoritarias y la fragilidad de la democracia liberal. Años más tarde, en 1961, cuando Arendt fue enviada a Jerusalén para cubrir periodísticamente el juicio contra Adolf Eichmann, volvió a enfrentarse directamente con el rostro cotidiano y banal del mal. Eichmann, lejos de ser el monstruo sanguinario que esperaba la opinión pública mundial, resultó ser un burócrata obediente, cuyo principal crimen fue haber cumplido órdenes sin cuestionarlas nunca. Esta experiencia llevó a Arendt a escribir Eichmann en Jerusalén, una obra profundamente polémica en la que desarrolló su controvertida teoría de la banalidad del mal, que cuestionó radicalmente las ideas convencionales sobre la moralidad, la responsabilidad individual y la naturaleza del mal humano. Desarrollo de ideas filosóficas. Tras haber conocido el dramático contexto histórico y biográfico que moldeó el pensamiento de Hannah Arendt, ahora nos adentraremos profundamente en dos de sus aportaciones filosóficas más importantes y revolucionarias: la banalidad del mal y su análisis detallado sobre el totalitarismo. La banalidad del mal, cuando el horror se vuelve ordinario. Cuando Hannah Arendt asistió al juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén en 1961, el mundo esperaba enfrentarse a una encarnación del mal absoluto, un monstruo fanático y despiadado. Pero lo que Arendt encontró fue algo radicalmente distinto y mucho más perturbador. Eichmann no parecía un genio malévolo ni un criminal sádico. Al contrario, era una figura mediocre, gris, casi anodina. Se presentó como un simple burócrata que cumplía órdenes y realizaba su trabajo con precisión administrativa, sin nunca cuestionarse el sentido moral de sus actos. Este descubrimiento fue demoledor para Arendt, ya que revelaba una verdad inquietante. El mal no necesariamente tiene la apariencia dramática y diabólica que solemos imaginar. Más bien, el verdadero peligro reside en la obediencia crítica, en la falta de reflexión moral, en la indiferencia burocrática. Arendt acuñó entonces el término que se volvería mundialmente famoso: la banalidad del mal. Según ella, Eichmann era un hombre común atrapado en un sistema perverso que premiaba la obediencia ciega y penalizaba el cuestionamiento moral. Eichmann no se preguntaba si lo que hacía estaba bien o mal. Simplemente cumplía con su trabajo. De este modo, la maldad puede surgir fácilmente cuando las personas normales dejan de pensar críticamente sobre las órdenes que reciben
o sobre el sistema en el que están insertas. Este concepto escandalizó profundamente a muchas personas, especialmente en la comunidad judía, quienes veían en la idea de banalizar el mal una forma de exculpar o minimizar la monstruosidad del Holocausto. Sin embargo, Arendt insistía que entender el mal como algo banal no era una forma de justificarlo ni minimizarlo, sino precisamente de alertar sobre su peligrosa normalidad y su alarmante accesibilidad para cualquiera de nosotros. En palabras de la propia Arendt, lo triste es que la mayoría del mal lo hacen personas que nunca se decidieron a ser buenas o malas. Esta idea, lejos de ser únicamente histórica o filosófica, tiene una relevancia crucial en nuestro tiempo. Hoy, en sociedades altamente burocratizadas, en las que muchos simplemente cumplen órdenes, procedimientos, normas y protocolos, ¿cuántas veces somos cómplices pasivos o activos de injusticias cotidianas sin siquiera notarlo? ¿Cuántas injusticias normalizamos cada día por el simple hecho de seguir instrucciones sin cuestionar? En tiempos de vigilancia digital, manipulación mediática y de la obediencia automática a normas impuestas desde el poder, la advertencia de Arendt cobra una importancia absoluta. Los orígenes del totalitarismo, la destrucción de la pluralidad humana. En su monumental obra Los orígenes del totalitarismo, 1951, Hannah Arendt realizó uno de los análisis más agudos y profundos jamás escritos sobre los sistemas totalitarios del siglo XX, particularmente el nazismo alemán y el estalinismo soviético. Pero lo fascinante del análisis arendtiano es que no se limita a describir los hechos históricos o las atrocidades cometidas. En cambio, su verdadero valor radica en explicar cómo estos sistemas políticos totalitarios destruyen sistemáticamente lo que ella denomina la pluralidad humana. Arendt consideraba que la esencia del totalitarismo radica en su capacidad para suprimir cualquier diferencia, cualquier discrepancia o desacuerdo. El régimen totalitario persigue a sus opositores políticos y busca controlar absolutamente la realidad misma, destruyendo toda posibilidad de pensamiento crítico o de percepción diferente a la oficial. De acuerdo con Arendt, esta destrucción de la pluralidad no es accidental, es parte esencial y estratégica del sistema totalitario. El objetivo último no es únicamente la dominación política o económica, sino la sumisión absoluta del individuo. Para lograrlo, los regímenes totalitarios recurren sistemáticamente a la propaganda, la manipulación ideológica y, sobre todo, al aislamiento de los individuos mediante el miedo y la vigilancia constante. El resultado de esta maquinaria es aterrador. Individuos aislados, sin capacidad de crítica o resistencia, transformados en meras piezas obedientes dentro de una masa informe. En estas condiciones, las personas dejan de ser individuos autónomos para convertirse en una masa que puede ser manipulada a voluntad, cuyos miembros pierden progresivamente su humanidad al aceptar cualquier mentira o realidad fabricada por el régimen. En este sentido, la advertencia de Arendt es hoy profundamente actual. Aunque actualmente la mayoría de los países no viven bajo regímenes totalitarios clásicos, muchas sociedades enfrentan formas más sutiles, pero igualmente peligrosas de manipulación ideológica, control mediático y vigilancia masiva. La pluralidad, entendida como la posibilidad real de disentir, debatir y cuestionar, es cada vez más frágil en un mundo en el que algoritmos digitales, cámaras de eco y discursos polarizantes dominan la esfera pública. La libertad de opinión es una farsa a menos que se garantice la información objetiva y que los hechos mismos no estén en disputa. Hoy más que nunca, Arendt nos surge a proteger la pluralidad y a defender la capacidad crítica de los individuos frente a toda forma de manipulación ideológica. Nos recuerda que una democracia saludable no es aquella en la que todos piensan igual, más bien aquella que tolera,
protege y promueve activamente las diferencias y los debates abiertos. La importancia del pensar independientemente, la acción política y la crisis de la verdad. Ahora nos adentramos aún más en su pensamiento, abordando tres dimensiones adicionales cruciales para entender su legado: la importancia del pensamiento independiente, la esencia de la acción política y su preocupación urgente sobre la crisis de la verdad en la sociedad moderna. La importancia del pensar independientemente. Una de las ideas más esenciales y persistentes en la obra filosófica de Arendt es la importancia crucial de la capacidad individual para pensar autónomamente. Para Arendt, la esencia misma de nuestra humanidad se encuentra en nuestra capacidad crítica para cuestionar, reflexionar y juzgar moralmente los acontecimientos que nos rodean. En sus reflexiones filosóficas, Arendt nos advierte que cuando los individuos renuncian a pensar por sí mismos, no solo pierden autonomía personal, igualmente facilitan la aparición de condiciones ideales para la proliferación del mal y la injusticia social. Cuando dejamos de cuestionar lo que nos dicen los medios de comunicación, los políticos o las instituciones, somos susceptibles a la manipulación ideológica y al control político. La reflexión independiente es, para Arendt, el verdadero antídoto contra la banalidad del mal. Eichmann, el burócrata nazi cuya mediocridad moral Arendt analizó tan profundamente, ejemplifica precisamente el peligro de renunciar al pensamiento crítico, obedecer ciegamente, cumplir órdenes sin cuestionarlas, sin atreverse nunca a desafiar la autoridad moral del sistema. Arendt nos desafía entonces a mantener siempre una actitud alerta, crítica y reflexiva frente a todo lo que ocurre a nuestro alrededor. El pensar independiente no es un acto abstracto o meramente académico. Es fundamentalmente un acto ético, una responsabilidad moral indispensable para vivir en una sociedad justa y libre. El mayor peligro de la época actual radica en el hecho de que hay demasiadas personas que obedecen y demasiadas pocas personas que piensan. Este desafío filosófico es especialmente urgente en nuestro tiempo actual, en el que las redes sociales y los algoritmos digitales intentan constantemente modelar nuestra forma de ver el mundo, generando cámaras de eco y reduciendo nuestra capacidad para enfrentar opiniones divergentes o perspectivas incómodas. La acción política y el espacio público. Para Hannah Arendt, la política no debe entenderse simplemente como un conjunto de actividades relacionadas con la administración estatal o con la lucha de poder partidista. Al contrario, ella veía en la política una dimensión profunda y esencialmente humana: la posibilidad de actuar libremente junto a otros para crear algo nuevo, algo genuinamente significativo. Este concepto de política, profundamente optimista y revolucionario, es lo que Arendt denominó acción política, y se basa en su idea filosófica de natalidad. La natalidad no se refiere únicamente al nacimiento físico. Esto representa simbólicamente nuestra capacidad permanente de iniciar cosas nuevas, de romper ciclos repetitivos de violencia, injusticia u opresión. Para Arendt, cada individuo tiene potencialmente algo único que aportar a la sociedad, y es precisamente en la esfera pública donde esta singularidad se manifiesta plenamente. La política arendtiana, por lo tanto, es profundamente democrática y participativa. Arendt creía firmemente que los ciudadanos no deberían limitarse a votar o aceptar pasivamente las decisiones tomadas por líderes políticos profesionales. Deberían, más bien, ser actores conscientes y comprometidos en el debate público. La democracia, según Arendt, es mucho más que un sistema de gobierno. Es una cultura política basada en la participación activa, en el debate abierto y en la pluralidad genuina de opiniones. Este mensaje es especialmente urgente hoy, cuando la participación política activa
parece cada vez más débil y fragmentada. Vivimos en tiempos marcados por la desilusión política, la apatía ciudadana y la desconfianza generalizada hacia los sistemas democráticos. Precisamente por ello, la propuesta arendtiana de una política basada en la acción directa, el diálogo plural y la creación colectiva cobra una relevancia crítica. La política trata de estar juntos y relacionarse con otros seres humanos. Es un espacio donde la libertad humana se hace real. En un momento histórico en el que la democracia enfrenta desafíos inéditos como la manipulación digital, las crisis migratorias y la polarización social extrema, Arendt nos recuerda con insistencia que solo a través de la acción política comprometida podremos enfrentar realmente estos problemas. La crisis de la verdad y la manipulación mediática. Finalmente, otro aspecto fundamental del pensamiento de Arendt es su profunda preocupación por la creciente crisis de la verdad en las sociedades modernas. Para ella, uno de los primeros signos de decadencia democrática es precisamente la erosión sistemática de la frontera entre lo verdadero y lo falso. En sus ensayos filosóficos y políticos, Arendt analizó cómo los regímenes totalitarios controlaban físicamente a las personas mediante el terror y también buscaban controlar la realidad misma mediante la manipulación sistemática de la información. Cuando los hechos objetivos pierden relevancia y son reemplazados por ideologías, narrativas manipuladas o directamente mentiras, la sociedad pierde su capacidad crítica esencial para juzgar correctamente los actos políticos y sociales. Aunque Arendt analizó este fenómeno en regímenes totalitarios históricos como el nazismo o el estalinismo, sus observaciones son extremadamente relevantes para nuestro contexto actual. La proliferación de las fake news, el fenómeno de la posverdad, las campañas digitales de desinformación y manipulación política globalizadas representan peligros reales y cotidianos para nuestras sociedades. Según Arendt, cuando la verdad deja de importar, cuando ya no existe consenso básico sobre hechos fundamentales, la democracia misma entra en crisis profunda. La ciudadanía deja de tener herramientas efectivas para exigir responsabilidades o para ejercer un juicio político informado. En estas condiciones, la propaganda y la manipulación ideológica pueden tomar fácilmente el control de la esfera pública. Para enfrentar esta crisis, Arendt insiste en la importancia vital de defender la objetividad factual, la transparencia informativa y, sobre todo, nuestra capacidad crítica individual para discernir la realidad del engaño. Como afirmó enfáticamente, la libertad de opinión es una farsa a menos que se garantice la información objetiva y que los hechos mismos no estén en disputa. En un mundo dominado por las redes sociales, las guerras informativas y los algoritmos manipulativos, la defensa activa de la verdad no es simplemente un ejercicio intelectual, es una tarea ética y política urgente. Impacto, legado y reflexión actual. Después de recorrer en detalle las ideas fundamentales del pensamiento filosófico de Hannah Arendt, llega el momento de comprender plenamente cómo estas ideas impactan directamente en nuestra vida cotidiana y cómo podemos aplicar activamente sus enseñanzas frente a los desafíos contemporáneos. El legado filosófico de Hannah Arendt no se limita simplemente al ámbito académico o histórico. Sus reflexiones trascienden las páginas de sus libros y adquieren un valor profundamente práctico, especialmente cuando consideramos el contexto actual en el que vivimos. En una época marcada por profundas crisis éticas y políticas, desde las crecientes desigualdades sociales hasta las amenazas existenciales del cambio climático, pasando por la crisis migratoria global y la polarización política, las ideas arendtianas nos proporcionan una guía fundamental para navegar estas situaciones complejas de manera crítica y responsable. La lucha contra la indiferencia. Uno de los mayores legados prácticos del pensamiento de Arendt
es su llamado constante a resistir la indiferencia y el conformismo político. Para ella, la peor amenaza para la democracia y la justicia no proviene solo de líderes autoritarios o de fuerzas políticas extremas, también, y especialmente, de la apatía y pasividad generalizada de la ciudadanía común. En tiempos recientes hemos sido testigos de situaciones en las que la indiferencia social se ha convertido en terreno fértil para abusos de poder y retrocesos democráticos. Cuando las personas eligen no intervenir, no cuestionar o simplemente ignorar las injusticias cotidianas, se vuelven, aunque involuntariamente, cómplices activos del deterioro ético y social. Arendt nos recuerda que combatir la indiferencia comienza por recuperar nuestra capacidad crítica para juzgar moralmente las situaciones y tener la valentía necesaria para cuestionar lo que se presenta como normal o aceptable. Esto implica estar dispuestos a desafiar, incluso incómodamente, lo que ocurre a nuestro alrededor. En un mundo en el que las redes sociales y la tecnología digital nos ofrecen constantemente comodidades que facilitan la indiferencia, distrayéndonos permanentemente con información superficial y entretenimiento inmediato. El pensamiento crítico, la reflexión independiente y el compromiso ético son actos revolucionarios en sí mismos. Arendt nos advierte que la indiferencia no es inocente. Es siempre una decisión ética y política que tiene consecuencias profundas en el bienestar de la sociedad. Nadie tiene el derecho de obedecer. En este sentido, combatir la indiferencia no es un acto personal, es una obligación moral que define nuestra capacidad para construir sociedades más justas y auténticamente democráticas. Revalorizando la participación política. Otro impacto profundamente actual del pensamiento de Hannah Arendt es su insistencia en la importancia esencial de la participación política directa y activa. En tiempos recientes hemos presenciado un preocupante aumento del cinismo político y la desconfianza ciudadana hacia los sistemas democráticos tradicionales. Este fenómeno, que se manifiesta en el aumento de la abstención electoral, la polarización extrema y la sensación generalizada de impotencia política, puede conducir a peligros reales de erosión democrática. Frente a esta amenaza, Arendt nos ofrece una visión profundamente inspiradora sobre el verdadero significado de la política. No es solo votar cada cierto tiempo, significa comprometerse activamente en la vida pública, discutir ideas abiertamente, participar en movimientos sociales y exigir responsabilidad a los líderes políticos. La democracia, según Arendt, florece únicamente cuando la ciudadanía participa activamente en la discusión pública, cuando existe un intercambio real y plural de opiniones, y cuando las personas no renuncian nunca a su derecho fundamental a influir en las decisiones colectivas. Este mensaje adquiere especial relevancia cuando vemos que muchos problemas actuales, como la crisis climática, la desigualdad social o las injusticias raciales y migratorias, parecen insolubles precisamente por la falta de acción política comprometida y coordinada. Arendt nos recuerda que la política es un acto profundamente humano y necesario, una manifestación directa de nuestra libertad colectiva y nuestra capacidad para construir un mundo más justo. La libertad política, generalmente hablando, significa el derecho de cada uno a participar en los asuntos públicos, defendiendo la verdad en la era digital. Finalmente, quizás una de las contribuciones más urgentes del legado de Hannah Arendt en nuestro tiempo es su insistente defensa de la verdad factual y objetiva frente a la creciente amenaza de la manipulación mediática y la desinformación digital. Hoy más que nunca, la crisis de la verdad que Arendt denunció con tanta claridad y precisión se manifiesta en múltiples dimensiones de nuestra vida cotidiana. La proliferación masiva de fake news, la manipulación digital y la guerra informativa global amenazan nuestra capacidad para entender el mundo que nos rodea y nuestra habilidad colectiva para actuar políticamente con efectividad.
Arendt consideraba la defensa de la verdad como un acto fundamentalmente político y ético. La sociedad democrática depende críticamente de que exista consenso básico sobre hechos objetivos, sobre lo que es real y verificable. Cuando esta base se erosiona, cuando la realidad misma se convierte en objeto de disputa ideológica permanente, la sociedad pierde su capacidad efectiva para enfrentar cualquier desafío importante. En este contexto actual, defender la verdad se convierte en una tarea urgente y crítica. Arendt nos exhorta a proteger la objetividad factual, a luchar activamente contra la desinformación y la manipulación ideológica, y a fortalecer constantemente nuestra capacidad crítica individual y colectiva para discernir lo verdadero de lo falso. Llegados a este punto, después de explorar profundamente el pensamiento filosófico de Hannah Arendt y sus implicaciones contemporáneas, la pregunta central es simple y directa. ¿Qué papel jugarás tú en todo esto? ¿Cómo aplicarás activamente estas ideas en tu vida cotidiana? Hannah Arendt no solo describió problemas históricos, nos ofreció herramientas filosóficas poderosas para enfrentar los desafíos éticos y políticos de nuestro tiempo. Sus reflexiones son una invitación urgente a abandonar la comodidad de la indiferencia, a pensar por nosotros mismos, a actuar políticamente con compromiso y responsabilidad, y a defender activamente la verdad frente a cualquier manipulación ideológica. La filosofía de Arendt no nos permite quedarnos al margen. Nos exige asumir responsabilidad activa por la sociedad en que vivimos, por las decisiones políticas que tomamos y por las injusticias que toleramos. Ahora la decisión es tuya. ¿Elegirás la indiferencia cómoda o aceptarás la invitación de Hannah Arendt a vivir una vida activa, crítica y comprometida con la justicia? Te invito a continuar profundizando en estos temas en nuestro canal Épico Vida, a compartir tus ideas, a debatir estos conceptos y, sobre todo, a llevar la filosofía de Arendt a la acción en tu vida cotidiana. Porque, como ella misma afirmó magistralmente, la educación es el punto en el que decidimos si amamos el mundo lo suficiente como para asumir una responsabilidad por él. Sigamos pensando juntos, sigamos actuando juntos. Nuestro tiempo necesita desesperadamente pensadores valientes y comprometidos.